canción sin verso. Subile y deja que el rock y el pop te despierten. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno.
todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto. Son 50 años, medio siglo se cumple en esta mañana, en esta jornada de 24 de marzo, de aquella fatídica jornada del 24 de marzo de 1976 que significaba un punto de inflexión en la historia argentina, después de tiempos convulsionados, donde la violencia política ya venía viviéndose y sintiéndose en parte de nuestra Argentina, pero que recrudeció a partir de una jornada como hoy, hace 50 años. Medio siglo, un cuarto de nuestra historia, un cuarto de la historia de nuestra República Argentina, con fechas que no quedan atrás por más que el calendario avance. Año a año volvemos a repasar, porque así lo entendemos y así lo creemos necesario. Y justamente hoy más que nunca el 24 de marzo es una de esas fechas. No solo un recuerdo, sino una marca y una advertencia viva en resguardo de aquellos acuerdos que supimos alcanzar para nuestras convergencias, pero también, sobre todo, para nuestras divergencias, aprendiendo y entendiendo que lo que pasó es algo que no puede volver a suceder en nuestro país. Cuando se instaló el miedo como forma de control, el silencio como mecanismo de supervivencia y la ausencia como una herida imposible de cerrar. Miles de argentinos fueron arrancados de sus casas, argentinos y argentinas, de sus trabajos, de sus vidas, básicamente. Y no hubo juicios, no hubo derechos ni garantías, hubo clandestinidad, hubo centros de detención, terror. Y también un intento de imponer el olvido. Pero la historia y nuestra sociedad eligieron otro camino, el de la memoria, la verdad y la justicia. Porque recordar no es solamente mirar hacia atrás, no es un acto hacia el pasado, sino una decisión presente, entendiendo que la democracia, si bien para muchos es algo que ya viene dado, es una construcción que costó sangre y vidas. Y justamente es un derecho el cual debemos seguir construyendo y defendiendo. El Nunca Más no es una consigna vacía, sino un compromiso de una sociedad que decidió no mirar hacia un costado, a una página de su historia. Y por eso también hay que decir con claridad que no hay lugar para relativizar el terrorismo de Estado, no hay lugar para justificar lo injustificado durante años y se murieron en esa búsqueda y con quienes todavía aún hoy siguen esperando respuestas. Por las generaciones que pasaron, pero sobre todo también por las que vienen, para que puedan comprender que hubo un tiempo en que el Estado dejó de ser garantía de derechos para ser la principal amenaza de los derechos de muchos, incluso el de la identidad. Recordar es sostener la democracia, defender la convivencia, reafirmar que la violencia, el autoritarismo y el odio no pueden tener lugar en nuestra sociedad por todo lo que nos costó. Porque si algo nos enseña la historia es que el olvido es peligroso y que la memoria, aunque duela, es el único camino posible. Nunca más, seguimos diciendo a 50 años del 24 de marzo de 1976. Hoy es un programa especial en Radio Nuevo Día, agradecido
de todo el equipo que ha asumido el compromiso de estar en esta mañana. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Rodrigo Poloni en la puesta al aire del streaming, Sandro Díaz en la producción, Héctor Mancilla, Beto Barría, Leandro Dolan y quien te habla, Julián Quirós. El alma dentro mío, puedo ser viento que acaricia los prados, puedo ser río para el mar, puedo ser vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa, con la risa que me quedó, porque Dios no estuvo allí donde nací. Dios no estuvo allí donde nací. Yo soy Juan, el último aparecido. Todas las sombras ya danzaron alrededor y adentro mío. Nunca probé otros senos que los que alimentaron mi grito. Llevo tus olores adentro desde cuando fuiste mi abrigo. Aunque sea hijo de un castigo y del rigor, voy a poner el pecho a un corazón que se enfermó, porque Dios no estuvo allí donde nací. Dios no estuvo allí donde nací. En este lugar le robaron la vida a mi mamá. Ella aún está desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que se creyeron impunes. Bienvenidos a la mañana de Radio Nuevo Día en esta propuesta especial, en este caso, 24 de marzo de 2026. 50 años se cumplen hoy del golpe cívico-militar y eclesiástico que justamente encabezó la Junta Militar obligatoria, la Junta Militar con justamente el mandato en principio de Jorge Rafael Videla, pero también en el caso del Ejército Argentino, pero también con la Armada y la Fuerza Aérea, acompañado obviamente por el pedido, según argumentaron ellos mismos también, ¿no?, de parte de la sociedad que exigía poner un punto al periodo de violencia que justamente marcó el final del gobierno de Isabel Perón. Que valga la redundancia, una figura olvidada incluso en toda esta historia sigue viva, y ayer de hecho el diario Clarín publicó palabras de ella desde España. Saludo al equipo que ha comenzado, que comienza esta propuesta. Están Leandro Dolan y Héctor Mancilla junto a mí en esta mesa. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día, Juli, ¿cómo estás? Bien, contento de encontrarlos en esta ocasión. No solemos estar al aire los feriados, pero me pareció pertinente el viernes, en el cierre de la semana pasada, poder proponerle que estemos aquí desde nuestro lugar. Que nosotros también nos encontramos en otros lugares, en otros espacios, en las marchas, en los actos, en este contexto, pero haciendo lo que hacemos, ¿no? Que es esto, radio, el streaming también. 2 o 3 breves comentarios como para una primera observación. La democracia está en crisis. La democracia tal como la conocemos, no solo en Argentina, sino en otros lugares del mundo. Esta democracia liberal, esta democracia que en Argentina nos permite tantas cosas a pesar de los pesares, también con sus limitaciones. Y eso es, sin duda, es un desafío, no solo en Argentina y en el mundo. En tiempo de posverdades, en tiempo donde la verdad no importa, y pienso en quienes son más jóvenes que nosotros. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es el valor de la verdad en un tiempo donde hay una especie de verdad al gusto del consumidor, donde los algoritmos de las redes nos cuentan como verdad cosas que en verdad están tergiversadas? Y la vuelta de tuerca que le da a todo eso la inteligencia artificial, donde es cada vez más difícil distinguir lo que es cierto de lo que no. Y en un contexto de un gobierno nacional
que es negacionista, que es absolutamente engañoso, donde en las discusiones zancadillas y en las discusiones grieta también es cada vez más difícil o más trabajoso tratar de poner blanco sobre negro. En ese contexto estamos a 50 años del golpe. Héctor Macías, buen día, ¿cómo estás? Buen día, acá andamos todos, aquí me gusta estar compartiendo esta jornada, junto contigo, Juli, con Leandro, Beto, gente que se va a sumar después también, un saludo a Sandrito y ahí a Brian Álvarez, que nos está operando en la jornada de hoy, Rodri Poloni, que nos olvidamos de saludar. En redes está Fernando Tornú, el Pilu Villanueva, creo, Loriano también, en redes. Siguiendo con eso que decía Leandro en la presentación, lo peligroso de esta democracia que está en crisis, que este negacionismo actual, por parte de este gobierno nacional actual, con su dialéctica y su discursiva en todo momento entrando o tendiendo a la provocación y a la violencia, no es nuevo. Quizás se ha aumentado esa dialéctica negacionista. Si nos retrotraemos, esto comenzó, esta parte de esta nueva negación moderna de lo acontecido hace 50 años, comenzó, obtuvo unos pequeños atisbos durante el gobierno de Macri. Y ahora se tuvo un impasse y ahora se ha visto lamentablemente y peligrosamente reforzada, ¿no? Con figuras tristes y oscuras que ocupan cargos en el gobierno nacional, ¿para qué nombrarlo, no? De seguridad, y ahora hasta es diputada, ¿no? Como el caso de Patricia Bullrich, ni qué hablar de la reivindicación que ha hecho en más de una oportunidad la vicepresidenta Sí. Victoria Villarruel. Que ella tuvo una convivencia activa, ¿no? Exactamente. Con represores. Lo peligroso de esto es que ante la modernidad nueva 2.0 y ante la llegada de la inteligencia artificial, esto muchas veces, o la mayoría de las veces, si no se ha leído o no se ha tenido una capacidad de pensar, de razonar, o alguien le ha dicho a nuestros jóvenes, se torna una materia peligrosa, o es el posverdad, ¿no? El famoso posverdad. Es lo peligroso de esto. Si no se entiende, si no se ve la historia, si no te la explican a un joven, lo peligroso es que te conviertes 40 o 50 años de algo muy triste que pasó en nuestro país, ¿no? Sí, además suscribo a esto que señalaba Lea de digamos lo en vilo que está la democracia, ¿no? O lo enclenque, lo débil que está de alguna manera ante discursos bueno, que hegemonizan hoy por hoy, ¿no? La agenda pública, que descreen. Y también no solamente esos discursos que hegemonizan esa agenda, sino también el descreimiento de generaciones de que la democracia sea una herramienta que verdaderamente le otorgue una mejor calidad de vida en principio, y que lo asista con derechos. En muchos casos es lo que señalábamos anteriormente, que muchas personas, sobre todo la juventud, ha crecido con derechos dados, por los cuales no tuvo que pelear, no tuvo que atravesar ese proceso de poder alcanzarlos, y por ello, digo, no es que los disvalora, sino que no los contempla como algo importante en la vida. Y que no contempla como algo importante en la vida que haya una discusión democrática que tienda a preocuparse por sí, y que la política, ¿no?, tienda a preocuparse por sí y por los problemas de esa comunidad, y creo, o de esa población. Y ahí es donde también todo este discurso hace mella, y obviamente hace que todo lo que aconteció en este periodo de nuestra historia sea relativizado y no cobre tal importancia. Pero, y está buena la observación que hacen ustedes de la tecnología, la posverdad implicada en esa discusión,
porque justamente parte del método que se utilizó en algún momento para justamente propagandísticamente correr el eje de la discusión de lo que estaba sucediendo, incluso mientras estaba sucediendo. Correr el eje hacia una cuestión matemática o numérica de cuántos fueron, de si fueron 30.000 o fueron 8.900 como dijo la CONADEP, o fueron más de 22.000 como los documentados por el informante de inteligencia chileno Arancibia Clavel, que en el 79 ya daba cuenta de 22.000 desaparecidos y asesinados en el 79, y recordemos que la dictadura finalizó recién en la asunción de Alfonsín en el 83. Todas discusiones que no van al eje de fondo o al eje central, que es el diseño de un plan de exterminio de parte de la población por parte de quienes debían bregar por el cuidado. Con la excusa de cuidar a unos, asesinaron, torturaron, violaron a otros, a los cuales creían del otro lado de la vereda enfrente. Incluso en esa grieta todavía seguimos cayendo al día de hoy, y de hecho el gobierno nacional lamentablemente la alimenta. Se habla de una verdad completa, y déjenme decirles que inicialmente es una premisa que no se alcanzará jamás, porque hay represores, hay torturadores, hay apropiadores que murieron sin decir dónde estaban los cuerpos, qué hicieron con algunas personas, y muy probablemente si la ciencia no los encuentra, esa verdad no sea completa. Entonces es maniqueo, es falso hablar de una verdad completa como lo hace el gobierno nacional en este caso. Si te parece, Juli, abrimos las líneas de comunicación, el WhatsApp 516051. El mensaje que llega es de Gaby, que dice: escuchando, chicos, memoria, verdad y justicia, nos vemos en el acto a las 12 horas. El acto que es el histórico, ¿no? El que hace la Comisión Memoria, Verdad, Justicia, cada 24 de marzo, aquí a metros nomás de Kirchner y San Martín. En Nuestro el WhatsApp, en el Boulevard, así es. San Martín. Nuestro WhatsApp es el 516051, y hoy la consigna del día de la fecha es muy simple, es que tenés ganas de compartir con nosotros este 24 de marzo a 50 años del golpe. Tu mensaje es bienvenido al 516051. Puede ser mensaje escrito, puede ser mensaje de audio. También estamos en YouTube a través del trabajo de nuestro compañero Rodrigo Poloni. Estamos en nuestro canal Diario Nuevo Día. WhatsApp 516051. Por mi parte les iré comentando en esta emisión, que va hasta el mediodía, cuáles son las actividades que hay en Río Gallegos hoy. Son diversas, son varias, casi media docena de actividades. El acto histórico es el de la Mesa Memoria, Verdad, Justicia, el que se hace, desde el retorno de la democracia. Hay de hecho personas pioneras de aquel acto que siguen vigentes al día de hoy. Ana Redona, que estuvo conversando con nosotros el miércoles pasado. Milagros Pierini, que ayer participó de una mesa súper interesante en el marco de las actividades, junto con Miguel del Pla, que contó su testimonio en primera persona de su militancia en política obrera, entonces allá por fines de los 60 y en la década que llegó al golpe de Estado de 1976, y estuvo en esa mesa también, donde el eje era el negacionismo actual, y bueno, cuáles son las claves de esa discusión. Estuvo Ricardo Villagra, un colega más conocido por nosotros como Ricky, que va a estar en el programa charlando con nosotros de los desaparecidos en Santa Cruz. Hablando de la grilla, y cierro este primer panorama de las cosas más o menos del día. En este momento está hablando el vicegobernador Fabián Leguizamón en un acto que se hace en la Cámara de Diputados de la provincia, donde se va a descubrir una placa. Eso está sucediendo ahora en la legislatura, de las actividades de los distintos sectores institucionales, políticos y sociales. Es la primera de esta mañana. Además hay actos porque, se dan de manera disgregada, ¿no? Los actos en este caso a las 14 horas tengo entendido el municipio era el suyo, y a las 16 en el complejo cultural del gobierno provincial también el suyo, en lo que será una jornada justamente atravesada fundamentalmente por esta consigna, y con el foco puesto también en la Plaza de Mayo, donde de ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se está desarrollando una vigilia numerosa, con participación de bandas, incluso números culturales, que hoy también está teniendo de hecho ya a esta hora la llegada de miles y miles de personas hacia la Plaza justamente de Mayo, en un contexto, como lo decimos, especial no solamente por el número, por cumplirse 50 años, sino por todo lo que rodea, por toda la atmósfera que hace a este presente, a esa discusión y a la defensa de la democracia, fundamentalmente, como bien lo señaló Lean, como nuestro método perfectible, falible, como el que más quizá hasta aquí, pero que permite que las fuerzas políticas y las distintas ideas se debatan en torno del ámbito del respeto, medianamente de esgrimir ideas, argumentar, así no sea suficiente a veces con esto que hablamos de la posverdad y de un poco la lejanía que hay respecto de la realidad a veces para el discurso público. Vamos a hablar obviamente de este trabajo histórico que ha desarrollado Ricky Villagra, un joven de nuestro medio, creo que un año menos que yo, 34, 35 años, que hace ya más de una década que viene recopilando material y con quien queremos repasar al detalle su trabajo y conocer esto que fue la dictadura, pero en nuestra tierra, que a veces es una cuestión que, por tantas historias, por tantos detalles que se siguen conociendo aún al día de la fecha,
nos ha quedado a veces medio de costado, fuera del eje central del análisis y del repaso, pero que bien valdrá la pena poder hacerlo en un ratito nada más cuando llegue a Radio Nuevo Día y lo recibamos justamente en este estudio. Hoy a las 12 del mediodía cortamos el punto puntual porque de aquí varios de los integrantes de este espacio vamos a ir al acto en principio, así que trataremos de ser lo más puntuales posibles. Obviamente que tenemos muchas cuestiones para ir repasando, datos, números para quienes requieran también de las cifras y hacer un repaso justamente de lo que ha dejado también ese periodo en nuestro país. Breve cortina, Brian, y seguimos con esta propuesta. 516051 el número al que te podés comunicar, nos haces saber que estás del otro lado, así como Esteban también y La Pela, nuestra compañera, que decía: buenos días, compa, más que nunca era necesario este espacio, gracias por el esfuerzo de permitirnos oírlos y participar, dice justamente Esteban, que está allí en YouTube en este caso. Música y así que continuamos con el especial de 24 de marzo. Tantas veces me mataron tantas veces, me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora
la del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. 24 de marzo de 2026, 50 años, edición especial en Radio Nuevo Día en el 100.9. Nos puedes ver a través de YouTube también, donde ya estamos transmitiendo en vivo gracias al trabajo de Brian Álvarez y Rodrigo Poloni. Tenemos agenda, Lean, respecto de lo que sucederá hoy, y me interesa también después que nos hagas una reseña de lo que asististe ayer, ¿no? Que hubo justamente un encuentro en Adosac, en la sede provincial de Adosac. Fue súper interesante lo de ayer con Milagros Pierini, Miguel del Pla y Ricky Villagra. Bueno, Ricky va a estar en un rato con nosotros y será oportuno reseñar al paso algunas cosas de lo que plantearon, en este caso, Milagros Pierini, que es una de las fundadoras de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, y Miguel del Pla, que es un referente histórico de la izquierda de Santa Cruz, del Partido Obrero. En aquel entonces, desde fines de los 70, se llamaba Política Obrera. De las actividades que hay para hoy, hace un rato se descubrió una placa, hace minutos nomás, en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, que publicó un video a las 0 horas de hoy, casi a la madrugada, a las 0 horas de este 24, con un posteo que hace la reseña con nombre y apellido de los 19 santacruceños que son los desaparecidos por el trabajo. A veces es el listado oficial de la Comisión Provincial de la Memoria. Sí. De hecho, Ricky Villagra tiene mucho que ver con esas revelaciones, muchos de esos nombres. Y en ese posteo, en esa publicación de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, se habla de 4 centros clandestinos de detención que hubo en Río Gallegos. De eso habló Ricky Villagra ayer también. Son la Comisaría Primera, la Segunda, el Destacamento Policial de Hueraique y la Unidad Penitenciaria número 15. Lo apunto al paso para comentarlo luego. Bueno, el acto en Cámara de Diputados, encabezado por el vicegobernador, acaba de terminar. Luego, lo que hay que decir, además del acto histórico, digo, el tradicional, el de la comisión que se hace a las 12 del mediodía de Memoria, Verdad y Justicia, si ustedes miran la grilla de actividades, confluye la actividad que hace el peronismo, kirchnerismo y afines con la actividad que hace el municipio, confluye en horarios. Hay una difusión que dice 50 años del golpe, convocatoria nunca más, te invitamos al acto, tu presencia es importante, marchamos por la memoria, por la verdad y la justicia. Esto concentra las 14 horas en el Paseo de la Memoria, que está en el jardín sobre la Avenida San Martín del Complejo Cultural. Sí. Y si miramos las firmas de esa convocatoria de las 14 horas, está la agrupación Más que una Palabra, Partido de la Victoria, Pablo González, Colina Santacruceña, Construyamos Juntos, La Cámpora Santa Cruz, Unidad Popular, Provincia Joven, Patria Grande, el Partido Justicialista de Santa Cruz y Argentina Humana. Argentina Humana es Grabois, ¿cierto? Sí. Bueno, algún referente hay aquí en Santa Cruz porque están en la firma de esta convocatoria desde los jardines del Centro Cultural a las 14 horas. Y ocurre que la actividad del municipio de Río Gallegos, la actividad de la intendencia actual de Pablo Grasso, hace una actividad de 15 a 18. En Avenida Kirchner, acá en... Paseo de la Memoria. El llama. Paseo de la Memoria, Peatonal de la Memoria se Peatonal llama. de la Memoria, sí. Así es. Entre Avenida San Martín, Kirchner, entre Avenida San Martín y Calle Fandana. Claro, entonces, así es. En la agrupación de Pablo Grasso va a participar de la actividad de las 14 y esa convocatoria, que es peronismo, kirchnerismo y afines, vienen luego hacia el centro. Sí. Que es probable que coincidan al menos en parte con el acto de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, porque hay una serie de artistas que van a estar tocando música y eso va a durar por lo menos hasta las 2, 3 de la tarde, así que es probable que en algún momento de la tarde confluyan las actividades aquí en el centro de la ciudad. Lo que tiene que ver con la Peatonal de la Memoria del municipio de Río Gallegos, lo que difunden es jornada de reflexión artística, exhibición de obras
intervenciones de artes plásticas, musicales, teatrales y ballet, una muestra de cerámica y charla informativa. Así lo difunde el municipio en las últimas horas y vamos a detallar luego, esto lo dejo para un ratito más. Bueno, de hecho acá estoy viendo otra placa del municipio de Río Gallegos que dice Marcha por la Memoria a las 14 horas. Es decir, el municipio institucionalmente convoca al mismo acto donde va a estar el peronismo, kirchnerismo y afines. Sí. Un rato más difundimos la actividad de las 18 horas, que es la que organiza el gobierno de la provincia de Santa Cruz, donde está la Subsecretaría de Derechos Humanos, que vale decir que en esta gestión tiene un perfil muy bajo. Sí. Se llama Rubén Fernández. Rubén Fernández, que El continúa subsecretario de de la Derechos Humanos de gestión la anterior. provincia. Ah, mira. Continúa de la gestión anterior, de hecho ya formaba parte de esa secretaría, hoy subsecretaría, si no me equivoco. Claro, es subsecretario de Derechos Humanos en el Centro Cultural Santa Cruz. Hay una actividad a las 18 horas y es la última, en términos de horarios y cronológicos, es la última del día de la fecha, la difundimos un rato más. Ha hecho declaraciones porque se inauguró una muestra fotográfica el último viernes, que está hasta el viernes próximo, esto hecho por la Secretaría de Estado de Cultura, que tiene como una muestra fotográfica incluso una exhibición de libros que fueron prohibidos durante la dictadura y que son parte de la bibliografía de la Biblioteca Pública Provincial. Bueno, esa muestra empezó el viernes, sigue hasta el viernes que viene, y en estos días habló, por ejemplo, la flamante Secretaria de Estado de Cultura, Silvia D'Andrea. Eso lo detallamos un rato más, si les parece. Chiquito, para marcar un poco el contexto de lo que se vivía a nivel nacional y lo que pasaba en la Argentina el 24 de marzo, llevado al campo del deporte, el campo del fútbol, que siempre ha tenido esta relación política de fútbol. Ustedes saben que el 24 de marzo del año 76, la selección argentina disputaba un partido, venía de una gira por lo que es el viejo denominado países del este de Europa. Venía de haber empatado con la Unión Soviética, y el 24 de marzo lo agarraba a esa selección que dirigía, que se había hecho cargo después del Mundial 74, César Luis Menotti. Jugaba su segundo partido de una gira europea en Polonia. El 24 de marzo, en la ciudad de Chorzów, la Argentina derrotaba 2-1 al seleccionado polaco con goles de René Orlando Houseman y de Héctor Escota. Y los jugadores y el propio Menotti muchas veces se ha encargado de conocer cuándo ellos se enteraron del golpe de Estado en la Argentina. Cuando parte la selección a esta gira, había ya estaban los rumores que estaba todo convulsionado, pero ellos se enteran del golpe de Estado horas antes de salir en el hotel. Se enteran en el hotel que había pasado este golpe de Estado en la Argentina, a través de un representante de la revista, o un periodista de la revista El Gráfico, que ofició, ¿no?, por aquel entonces enviado especial a ese partido. En esa selección argentina, o en ese partido, atajaba Hugo Orlando Gatti, Daniel Killer, Jorge Holguín, Jorge Carrascosa, Alberto Tarantini, Marcelo Troviani, Américo Gallego, Ricardo Bocchini, Héctor Escota y Mario Coimpe y Leopoldo Luque, que en la segunda etapa entró René Houseman por Escota. Así que bueno, un poco de contexto. ¿Por qué? Porque de inmediato a la vuelta de la gira de esta selección ya está intervenida la AFA. Ponen un primer interventor en el fútbol argentino, sí. Y posteriormente ese mismo interventor es el que ratifica, pese a los a la investigación que se le hace a César Luis Menotti por su afiliación a partido de izquierda, sí. Lo ratifican a Menotti por el plazo de 2 años, cosa que después continuaría, ¿no?, hasta llegar a pasar al Mundial 78. Un contexto, de hecho, cuando asume la Junta Militar bueno, en principio una presumida austeridad para el desarrollo de la Copa del Mundo, lo cual después finalmente se echó por tierra y se gastó y se endeudó. De hecho, al país
por millones y millones de dólares justamente para la realización 6 del veces mismo, más ¿no? le terminó costando al presupuesto de la Argentina del Mundial 78 de lo pautado, pero esas 6 veces más fueron muchos actos de corrupción no cometidos por el ente autártico Mundial 78, el EAM, que también tiene una fase oscura. Sandro Díaz es parte de esta mesa también, lo saludo porque está allí al lado del micrófono. Buen día, compañero, amigo, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Un gusto estar con ustedes acá. Un día muy, muy especial, creo que se movieron muchas fibras, creo que la ciudad es un 24 un poco distinto, hay muchas actividades, la política le llamó la atención y la gente también pareciera que también está atenta al tema, un poco en contraposición a las ideas del gobierno nacional, que publicó esta mañana un video de algo así de una hora. Sí, 1 hora 14 dura. 1 hora 14, en donde está titulado Memoria Completa, y tiene el testimonio de un nieto, de una nieta restituida, que es crítica de los procesos de derechos humanos. Sí. Y también, por otro lado, tiene el hijo de un militar que fue secuestrado y que también pone en duda la cifra de 30.000 desaparecidos. El gobierno nacional vuelve a insistir un año más con este tipo de videos. Antes habían sido mucho más breves y no era tan explícito usando, digamos, a familiares vinculados con la última dictadura militar. Esta vez lo hizo y remarcó que pone en duda la cifra el gobierno nacional. Una vez más, ¿no? De hecho, retomando el caso de la Rabure, que ya lo utilizó anteriormente, que es un caso que está fuera del periodo comprendido de lo que se reivindica en esta jornada, que es el 24 de marzo del 76 en adelante, porque de hecho ese caso es de 1974, pero bueno, a los fines del gobierno de trastocar la discusión es útil, entiendo yo, ¿no? Porque lo reutilizaron, ¿no? Exactamente el mismo testimonio. No tuve la oportunidad de verlo completo, sí escuchamos acá los primeros 30 segundos y más o menos uno sabe por dónde va, ¿no? Mañana más tranquilos, ¿no? Porque, preparando el programa de hoy no hacemos tiempo de ver un video de 1 hora. A las 9, claro, no hacemos tiempo de ver un video de 1 hora. Claro que es un tema atendible porque es la postura del gobierno nacional. Y en esto que bien sintetizás, Sandro, un par de cosas que un poco las venimos comentando, ¿no? El problema son las discusiones engañosas. A ver, ¿qué es el negacionismo en la descripción que hacemos de la mirada del gobierno? El negacionismo es que en verdad el gobierno habla de una verdad completa, pero en ningún momento repudia la dictadura. Ni en los antecedentes de Milei, un antecedente muy claro es el debate presidencial del 2023, del balotaje, donde Milei hace la misma argumentación que Macera en plena dictadura cuando habla del contexto de la represión del Estado. Victoria Villarruel, la actual vicepresidenta, por más que esté fracturado su vínculo con el presidente desde inicios del gobierno, Victoria Villarruel tenía trato personal e iba a visitarlo a la cárcel, a Jorge Rafael Videla, y ella está vinculada en todo su trabajo donde se reivindica, dice, hagamos memoria, esto contemos la historia completa y reivindiquemos y demos voz y lugar a las víctimas de la guerrilla, es decir, del 76 para atrás. En ese contexto, en esa línea, está comprobado que Victoria Villarruel tenía, a través de un par de ONGs y un par de libros que se estaban escribiendo entonces, tenía vínculo directo con un hombre que se llama Alberto El Gato González. Alberto El Gato González es un oficial de inteligencia de la ESMA y fue, que fue el principal centro clandestino de la última dictadura, y este hombre tenía a su cargo un lugar allí que se llamaba El Sótano, donde se cometieron todo el tipo de delitos, los que se cometieron allí en la ESMA, secuestro, tortura, violaciones y asesinatos, y hay un vínculo directo entre Victoria Villarruel y El Gato González. De hecho, lo que se cuenta, que tiene que ver con su vida privada, es que incluso hay un vínculo amoroso entre ellos dos, y son negacionistas, básicamente. Es decir, con la excusa de hablar de la historia completa, en verdad,
compensan desde su lógica a las víctimas de la guerrilla, el ERP, Montoneros y demás, pero en ningún momento condena el terrorismo de Estado de la dictadura. Por eso la idea de negacionismo, ¿cierto? Y lo que bien sintetizás, Sandro, en esto que comentaste de lo que llegamos a ver del video de Nación, bueno, va en esa línea, ¿no? Por tercer año consecutivo, tercer 24 de marzo con Milei presidente, el discurso del gobierno va en esa línea. Hay algo que comentás que es muy importante, que el repudio lo deben hacer y están obligados a hacer de parte del gobierno nacional, porque justamente es un crimen de lesa humanidad, o son crímenes de lesa humanidad que comete el Estado. Por eso es necesario que se reconozca. Crimen de Estado, claro. Hay algo ahí que no lo decimos nosotros, lo dice la justicia internacional y lo dice la justicia argentina. Totalmente. Nica, ¿que querías decir algo vos? No, volver a recalcar, ¿no? Lo peligroso esto que decías vos también. 3 años ya consecutivos de esta, por así decirlo, puesta en escena del gobierno nacional y desvalorización o borrar ciertos momentos de la historia, ¿no? La historia de los últimos 50 años, ¿no? Estela de Carlotto habló hoy con Perro de la Calle hace un ratito y dejó algunos títulos. No hay que tener odio ni rencor, sino esperanza y alegría de vivir, dijo. No hay que estar con la frente fruncida porque la venganza no sirve, pero sí la justicia, dijo. Una mujer, bueno, a la que se le ha ido la vida en esta lucha. Bueno, en realidad no, todavía no, pero sí ha atravesado toda su vida justamente esta lucha, como la de tantas otras mujeres. Creo que al día de la fecha quedan 2 abuelas y algunas madres vivas, pero allí es donde justamente el legado pasa y se transmite a la siguiente generación. Breve cortina musical, Brian, y establecemos el primer contacto de la mañana en esta jornada especial en Radio Nuevo Día. Tantos años y el tiempo no borró el instante. Esa tarde la seccional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van 2 meses que no lo he vuelto a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho, aunque eras muy pequeño entonces lo supiste igual. Hijo y sangre de un desaparecido,
bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día. Esto es un especial por los 50 años de aquel 24 de marzo de 1976 y tenemos el lujo, el honor de poder establecer contacto a esta hora de la mañana y agradeciéndole la predisposición con quien fuera justamente uno de los referentes de la CONADEP, Premio Nobel de la Paz. Estoy hablando de Adolfo Pérez Esquivel, con quien justamente ya hemos establecido contacto telefónico. Buen día, Pérez Esquivel, desde Río Gallegos, desde Radio Nuevo Día. Julián Quirós, Leandro Dolan y Héctor Mancilla, los saludamos y le agradecemos enormemente por su tiempo. Sí, buen día, también les saludo y bueno, aquí estamos. ¿Qué reflexión, qué lo atraviesa en esta jornada tan particular y también en un contexto, ¿no?, donde el debate por la memoria, la verdad y la justicia sigue siendo parte de la grieta, si se quiere, en nuestra sociedad? Mira, estos 50 años han golpeado y nos han cambiado la vida a todos y a todos los argentinos, ¿no? Porque fue un golpe de Estado con una crueldad terrible, de muertos, de desaparecidos, de torturados, los vuelos de la muerte, es decir, donde las Fuerzas Armadas, guiados e inspirados de la doctrina de seguridad nacional en la Escuela de las Américas en Panamá, por los Estados Unidos, no son 50 años en Argentina, pero hay dictaduras en todo el continente latinoamericano. Es decir, no fue un proyecto únicamente en Argentina, fue en todo el continente, muy sangriento, para fortalecer la hegemonía y los intereses económicos y políticos de Estados Unidos y de los grandes capitales en la región. Entonces, esto fue trágico por la forma en que se llevó a cabo. Ustedes saben que en Argentina siempre tuvimos alternancia de golpes militares y gobiernos civiles débiles, pero este último golpe fue brutal, con una metodología siniestra. Entonces, hoy vamos a recordar esto para que nunca más pase, a pesar que el gobierno de Milei es negacionista y también de la vicepresidenta, ¿no?, de Villarruel. Negacionistas niegan que esto pasó, pero no lo pueden negar. Yo soy un sobreviviente de esa tragedia. Entonces, vamos a marchar, va a ser una marcha multitudinaria en Buenos Aires, pero se va a realizar la memoria, verdad y justicia en todo el país y en el exterior. Me están hablando de Colombia, me están hablando de España, Francia, Italia, Alemania. En todos los países va a haber actos recordatorios de la barbarie y también de la sobrevivencia y de la resistencia del pueblo argentino. En estos 50 años hacemos un análisis, pasaron muchísimas cosas, ¿no? Estamos entre las luces, las sombras y la resistencia del pueblo argentino. Así que si tenemos que recordar, yo recordaría el 2001, lo que fue también el vaciamiento del país. Este gobierno está vendiendo el país, lo está desarticulando, las organizaciones del Estado. Está más en Estados Unidos que en Argentina. Entonces renuncia a Naciones Unidas, a la Comisión de Derechos Humanos,
a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pero es el presidente que eligieron los argentinos. Adolfo, hemos atravesado un proceso en estos 50 años de enjuiciamiento, de indulto, de nuevamente poder desarrollar juicios a partir del 2006 contra muchos de los represores. De hecho, hoy al día de la fecha hay más de 1.200 que fueron condenados por estos delitos. Y sin embargo, digo, este discurso vuelve a tener lugar, ¿no? El discurso negacionista, como usted lo señalaba. ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo trabajar en el día a día? ¿Y cómo lo ha hecho usted también a lo largo de su trayectoria, de su vida, para justamente seguir teniendo presente estas consignas, ¿no? Mira, primero la educación. Lo otro, el trabajo colectivo que se hace en escuelas, en universidades, en las instancias, en las fábricas del movimiento sindical. Yo soy presidente de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí trabajamos en escuelas y todos los años tenemos reuniones entre 18 y 20.000 jóvenes. También en las provincias se hace un trabajo de memoria. No hay personas sin memoria, no hay pueblos sin memoria. Y hay que pedirle a los medios de comunicación que también trabajen en esa dirección para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. No queremos que le roben la sonrisa de la vida a los jóvenes y que hipotequen el presente y el futuro. Es este el trabajo que hay que hacer, de educación, de memoria. Yo todavía sigo enseñando en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales. Y creo que todos tenemos que hacer ese esfuerzo de memoria. Muchos jóvenes que no vivieron lo que vivimos nosotros, tenemos que hacerle la transmisión de esa memoria para que ellos la cuiden también. Adolfo, además usted de ser un referente, digo, de los derechos humanos, por su trabajo en la CONADEP y por como muchos lo reconocen, ser Premio Nobel de la Paz, usted fue detenido, usted de hecho fue, podría haber sido una de las víctimas de los vuelos de la muerte, pero bueno, en su caso un llamado a última hora terminó por determinar otra historia, ¿no? Pero vivió en carne propia todo lo que significó esa página de la historia, ¿no? Sí, y bueno, pero yo no me voy a quedar en la tragedia recordando eso, sino trabajando para generar posibilidad de un nuevo amanecer, de que la democracia aquí sea real, no esta democracia delegativa que votamos y al día siguiente estamos en un estado de indefensión total. Hay que construir una democracia participativa donde el pueblo tenga herramientas constitucionales y jurídicas para evitar los abusos del poder. Pero a mí me duele que diputados, diputadas voten leyes que son aberrantes, como bajar la imputabilidad de los niños a los 14 años, en lugar de ayudarlos, de darles condiciones para la salud, para la educación, para que estudien. No lo hacen. Quieren encerrar a los chicos, dicen, son delincuentes. Los niños no son delincuentes, son víctimas de una sociedad injusta. Por ejemplo, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Hay presión en el gobierno a muchos medios para que no hablen de lo que pasó y no hablen de la realidad de hoy. Los pueblos originarios que les quitan las tierras, las entregan a las grandes corporaciones. Entonces no puede ser esto. Entonces tenemos que trabajar para construir un nuevo amanecer de la patria. Y en eso estamos.
Adolfo. Yo no pertenezco a ningún partido político. No, somos totalmente independientes y esto muchas veces nos da dolor de cabeza, porque piensan que si decimos algo somos opositores. No, decimos algo al servicio del pueblo y no contra el pueblo. Entonces hay que saber distinguir las cosas. Adolfo Pérez Esquivel, ha sido un honor para nosotros poder contar con su testimonio en esta jornada tan especial. Estaremos obviamente atentos a lo que suceda allí en Plaza de Mayo, y desde aquí obviamente nuestra tarea como comunicadores es poder mantener viva la memoria. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias y mucha fuerza y mucha esperanza. Hasta pronto. Hasta pronto. Adolfo Pérez Esquivel dialogaba con nosotros, un testimonio importantísimo que gestionó Sandro allí muy rápidamente, y pudimos tener la palabra de una persona que en esta historia es una de los actores fundamentales, si se quiere, por su tarea en la CONADEP, pero también por el testimonio que él mismo brindó de lo padecido, ¿no? 94 años tiene Adolfo Pérez Esquivel, 95 tiene Estela de Carlotto. A los 94 murió Norita Cortiñas hace 2 años atrás. Entrañable Norita Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y a mí me admiro enormemente a estas personas que, habiendo sido víctimas de la dictadura, y luego, bueno, participando en su caso en la CONADEP y siendo Premio Nobel de la Paz, un eje es que nunca en toda la historia de la vida democrática argentina han acudido al argumento y el uso de la violencia. La resiliencia, nunca. ¿no? Eso es una cosa realmente admirable, que es pelear por justicia, poner los derechos humanos en los contextos actuales, es decir, ¿qué es hablar hoy de derechos humanos? Parte de la línea que escuchamos de Adolfo Pérez Esquivel va por ahí, y a mí eso me admira realmente, porque en contraposición al discurso negacionista, que lo que hace es ocultar la violencia del Estado, son personas que, habiendo ellos padecido la dictadura, sin embargo, en 50 años nunca ejercieron la venganza de algún tipo. Totalmente. Incluso la que uno podría hasta considerar la violencia verbal en semejante contexto, nunca lo han hecho, y a mí eso me admira enormemente. Comento una cosa al paso. Por favor, Lea, dale. Hablando de ida y vuelta con oyentes, ¿no? Ernesto Sipo, que nos apunta: lo que ocurrió en 1976 es un genocidio. Quiero decir, un plan sistemático de un sector social para eliminar a otro sector social. En este caso, el brazo ejecutor fueron las Fuerzas Armadas, las patotas de la burocracia sindical, con el financiamiento de los grupos concentrados de la economía y de la iglesia. Quisieron aniquilar a toda una vanguardia de luchadores gremiales, estudiantiles y sociales. El deber nuestro es mantener viva la memoria de esos y esas compañeras y luchar por lo que anhelaban: un mundo justo, sin explotados ni explotadores. 30.000 detenidos desaparecidos siempre, es el mensaje que nos deja Ernesto, oyente, al WhatsApp 51 60 51. Gracias, Ernesto, por escribirnos, y a todos quienes están del otro lado juntándonos en este espacio de memoria, de reflexión y de repaso por la historia, fundamentalmente para aprender de ella y no repetir, o al menos cuando lo estamos repitiendo, identificar que esto ya pasó alguna vez. Y en un contexto, como bien lo dijo Lea, mundial, donde la democracia está en peligro y donde desde nuestro aprendizaje como sociedad podemos dar testimonio y hacer algún tipo de lectura respecto de esto, de lo que ha pasado. Ya está Ricky Villagra, aquí el licenciado Ricardo Villagra, hay que tratarlo como tal, así que en breve vamos a charlar con él. Decías, Nica. Lo que es la historia siempre tiene esta vuelta para atrás, muchas veces para bien y muchas veces también para mal, ¿no? Si uno analiza hoy el contexto sudamericano, no latinoamericano, sudamericano, nos podemos encontrar que, a comparación de esa década del principio de 70, esto había comenzado con el golpe de Estado en Chile,
después en la Argentina, en Brasil venía de una dictadura larguísima por 30 años, Uruguay también ya estaba en dictadura del 71, la dictadura de Bolivia, la dictadura en Paraguay, de Stroessner, la dictadura que había comenzado en el 58, y también lo que acontecía en Perú con un gobierno militar. Y hoy, si miramos el mismo mapa de esos países, nos encontramos con no dictaduras, sino con gobiernos negacionistas o con gobiernos de extrema derecha o de derecha. Sí, como el de Kast en Chile. Como el de Kast en Chile hace poco tiempo que asumió, sí. Como lo que está aconteciendo con esta situación en Perú de una irregularidad democrática donde el Congreso y el Senado en Perú han sacado y han puesto ya cerca de 7 presidentes, chicos. Eso demuestra lo peligroso que ha sido la época de Bolsonaro en Brasil, y ahora el gobierno de Lula. Lo que está sucediendo con Estados Unidos como hegemón mundial, ¿no? Sí, diciendo sí. quién es bueno, quién es malo, y a quién atacan y quién no, ¿no? Siendo el comisario del mundo, ¿no? Pero yo me quedo más con Sudamérica, lo que acontece también en Uruguay, con gobiernos de derecha, ¿no? Como que siempre la historia se empecina, si no hacemos lo correcto o no, nos equivocamos a la hora de ir a emitir por suerte el sufragio, tenemos consecuencias que, por así decirlo, no son de todo agradables, ¿no? Esperándolos antes de ir al acto, gracias por este programa, movilizada hace días, por nuestra historia, por mi historia, por tanto dolor hoy convertido en lucha, dice Mari Gamboa, que nos manda un mensaje al 51 60 51. Música, Brian, adjunte, sí. Estimado. No, nada, que con este diálogo que tuvimos con Pérez Esquivel, sí. Y con lo que decía Leandro y comentábamos, que me queda esa sensación de esas personas longevas, ¿no? Que siguen luchando, ¿no? Que la vivieron, que podrían, mucha gente que vivió esos procesos históricos de Argentina, por ahí no se anima todavía a poder enfrentarlo, de salir a la calle, porque es duro también por todos los traumas que implica pasar por una dictadura. Y así todo, seguir a esta edad atendiendo el teléfono, sí. Hablando. Me hace acordar mucho a Norita Cortiña. Sí, yo creo que es el entendimiento de lo grave que ha sido la situación como para seguir hablando de ello y no irse a su casa y quedarse en el molde, ¿no? Porque esto de que el que calla otorga muchas veces se hace válido, y si esos testimonios no estuvieran vigentes al día de hoy, muy probablemente la situación en líneas generales sería distinta. Como el de Tate Almeida, bueno, muchísimas otras mujeres que han sido parte de esta historia y que con un pañuelo encontrándose, el espíritu comunitario de nuestro país es una de los eslabones iniciales de lo que rompió todo esto, porque las madres y las abuelas se encontraban, y eso era lo que inquietaba al poder, en ese caso militar, que hubiera señoras que se encontraran en una plaza a caminar en círculo, contra lo cual no podían hacer nada, no había delito alguno, aunque bueno, para muchos otros casos tampoco había delito alguno presumible, sin embargo se actuó, ¿no? Quiero que sumemos a esta mesa a Ricardo Villagra, el licenciado Ricardo Villagra, así que después de una breve tanda musical, recibimos en Radio Nuevo Día para encarar la última parte de este programa especial de martes 24 de marzo, 50 años del golpe de Estado que justamente instauró la dictadura en nuestro país. Se llama Messi, tiene 40 años, trabaja de peón en un negocio de autos, llevaba camisa oscura y pantalón claro, salió de noche y no ha regresado, y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado, no me había pasado. Que alguien me diga si ha visto a mi hermana, se llama Altagracia igual que su abuela, salió del trabajo para la escuela,
lo ha puesto sin una camisa blanca. No ha sido el novio, no, el tipo está en su casa. No saben de ella en la policía y en el hospital. Oh, 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 y en el hospital. Oh, 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 oh. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Yes. 10 veces tengo cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisas rosas. Paso ante hacer. Oh, oh, oh. Paso ante hacer. Oh, 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 oh. Yo creo que acá estamos bastante cerca de la escuela esa. O sea que es muy probable que aquí abajo haya gente. ¿Quién sabe? Tal vez espíritus. Y se pueden llamar a los espíritus. No estoy muy seguro de que se pueda, pero yo alguna vez creo haber visto. Y sobre todo acá cerca. Así que pueden estar por ahí. Yo siempre pienso que si levantás el pie así, o los dos pies tal vez, o si te subís así, ahí pueden estar subiendo. Son las 11:26 minutos, programa especial de Radio Nuevo Día a 50 años del último golpe de Estado cívico-militar de la dictadura genocida, para decirlo con todas las letras y de manera sintética. Es un gustazo hablar con Ricardo Villagra, colega, más conocido por todos nosotros y por el público también como Ricky, que ha hecho en los últimos, voy a resumir, 15 años o camino a los 15 años, un trabajo de veras notable, investigando, y siempre es una investigación en curso y abierta, de los desaparecidos santacruceños, o nacidos aquí o residentes en Santa Cruz, que murieron en el contexto de la última dictadura. Ricky, gracias por venir. Gracias, Lea, Nica, bueno, todo el equipo de Nuevo Día por esta invitación y por haberme tenido en cuenta y para esta fecha. Le contaba hace un ratito, cuando estaba entrando en el estudio, que el programa me invitaron anoche. Ajá. Pero era un programa que iba a escuchar, así que está buenísimo que ahora lo escuches acá adentro. Buenísimo, bueno, gracias de veras por venir. Ayer hiciste, quiero decirlo de este modo, ayer hiciste una presentación notable en una mesa donde de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, que viene haciendo actividades desde la semana pasada. Es la comisión histórica, ¿cierto? En donde hay todavía fundadoras que gozan de buena salud, que empezaron en 1984, al regreso de la democracia. Hablo de las fundadoras que gozan de buena salud, nuestra querida Ana Redona y Milagros Pierini. Ayer, junto con Milagros Pierini, que ella es profe de historia, se jubiló hace poquito, y ella estuvo al frente de la Cátedra Problemática de los Derechos Humanos en la universidad, junto con Miguel del Pla, que es histórico referente actualmente del Partido Obrero, pero entonces era política obrera. Vos fuiste la tercera voz de esa mesa. Y estando allí en el público, Ricky, notaba la enorme atención del público a lo que vos ibas compartiéndonos. Si a vos te parece, en formato radiofónico, hacemos una especie de síntesis, sí. y se van a ir sumando también, bueno, aquí está Héctor y allá hay otro micrófono abierto para nuestros colegas. Vos empezaste con esto allá por el 2013, preguntándote o empezando a indagar concretamente sobre los desaparecidos de Santa Cruz. Pero es una inquietud que viene de muy chico en vos, que viene de la escuela secundaria. Sí, esto viene desde el colegio, ¿no? Que yo termino la escuela en el año 2009, el secundario, y 2009 fue el año en el cual se empezó a instaurar el Día de la Memoria como agenda y feriado. Y ya tenía nombre, antes era aniversario del golpe de Estado. Claro. Después fue Día de la Memoria, Verdad y la Justicia. Y siempre me acordaba que le preguntaba a mis profesores qué había pasado en Santa Cruz, ¿viste? Y era como una pregunta media incómoda para los profesores, era como, me está desafiando mis conocimientos, ¿viste? Era una cosa así, porque para los profesores en ese momento era eso, era consultar qué había pasado acá.
Y siempre me decían dos cosas. Acá no pasó mucho. Y después una vez me acuerdo que un profesor me dicen de que hay un desaparecido en Río Turbio. Y me quedó eso siempre en la cabeza, ¿viste? Fue como... Pero después en otros lugares he escuchado por ahí alguna historia de alguien que te contaba que vio una detención, que alguien que vio una paliza de la policía. Claro. Y además del acá no pasó mucho, también se repetía, lo decías ayer, el acá no pasó nada. Y directamente acá era incluso eso. Está escrito eso, es decir, está escrito en publicaciones. Claro. No es solo memoria oral, testimonio oral, sino algo que está en los registros hasta relativamente poco tiempo atrás. Hay papers que dicen eso incluso. Sobre Santa Cruz. Hay muchas investigaciones. Bueno, el libro de Miguel Ausoberría, Los días de Zepernik, en algún momento reflota esa tesis, la deconstruye también. Claro. Incluso hay no sé si se llega a hacer un paper, pero es una ponencia para un encuentro de historiadores del año 2007, si no me equivoco, en el cual participa incluso Milagros Pierini y también comentan esta situación de que está muy instaurado el acá no pasó nada y que mucha gente cree que no pasó nada en la provincia de Santa Cruz o que no ocurría lo mismo que estaba ocurriendo en paralelo del resto del país. Vos ayer contaste cosas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Digo, porque las condiciones de detención, de desaparición, de tortura, desde ya que son terribles, y vos decías que no te gusta el golpe bajo, lo decías ayer, ¿no? Lo dijiste con otras palabras, pero es como, no me gusta el golpe bajo, pero algunas cosas está bueno contarlas. Sí. Hago una pregunta abierta, pero para que vos vayas detallando lo que te parezca a modo de síntesis. La lista oficial de desapariciones de Santa Cruz es de 19. Sí. Pero vos vas sumando personas. Ayer hablaste de 3 colimbas, es decir, 3 personas que hicieron el servicio militar, que desaparecieron luego de hacer el servicio militar en Santa Cruz. Sí, yo creo que eso se trata de una cuestión de criterios, sobre todo, de criterios de búsqueda, porque yo cuando hago esta investigación, que es la que presenté ayer, que es, digamos, el resultado hasta el año 2020, que fue cuando entregué la tesis, yo tenía el número 17. En ese momento creo que desde el gobierno de la provincia hablaban de 12. Y después, fíjate que estos últimos años, después del 2020 sobre todo, han ido sumando a Luder, reconocieron a Barcia Cortizo de Río Turbio, y han sumado la lista. Y cuando hablo de criterios me refiero a que yo tengo en cuenta nacidos en Santa Cruz, desaparecidos en Santa Cruz y gente que ha vivido en la provincia de Santa Cruz durante un lapso. Por eso considero que en una ciudad en una provincia donde la migración es, digamos, tan continua y es tan presente en nosotros, creo que esas personas también merecen ser reconocidas desde nuestra sociedad. Por eso menciono el caso de Toninetti, por ejemplo, militante peronista de acá, que comenzó siendo perseguido político en la ciudad de Río Gallegos, él junto con su pareja, Viviana Atmetla, en su momento, que luego son desaparecidos los dos. Y el caso de Horacio Agulla, que fue un abogado constitucionalista de la provincia, diputado electo, que la gran parte, digamos, del debate de la Constitución del año 55 se desarrolla en su mayoría, estuvo monopolizada por él y por Pérez Gallar, que eran, digamos, los dos abogados con conocimiento. Claro. Un hombre que además era simpatizante de una línea de la propia dictadura, y es desaparecido por ellos mismos. Esto como de desaparecer a uno de su bando, claro, porque dentro de las internas que tenía también la dictadura de la cúpula militar. Claro, Agulla en su momento, en el año 62, en la dictadura de Guido, él es ordenado en Santa Cruz como interventor, sería como un gobernador, digamos que tenemos un gobernador de alguna forma desaparecido. Y luego del año 70 y moneda, Agulla se va a vivir a Buenos Aires, donde ya cumple otro rol y pasa a trabajar como periodista en la revista Confirmado. La revista Confirmado era una revista muy leída de política en esa época, de tendencia de derecha. Las columnas de opinión que escribía Agulla en ese momento era compartiendo, digamos, los principales intereses del último golpe de Estado, defendía, digamos, esa postura. Incluso en algunas editoriales de él se anima hasta a hablar de desaparecidos, ¿no? Cuando en una época en la cual nadie, creo que hasta previa al 80, muy pocos se animaban a abrirse, digamos, y a hablarlo directamente acerca de desapariciones forzadas. Y Agulla era muy cercano a Martínez de Hoz. Cuentan los viejos libros que él era, digamos, muy cercano a Martínez de Hoz. Sí. Quizás por alguna afición a la economía. Exactamente, y aparte porque ambos pujaban para que Martínez de Hoz sea el sucesor de Videla. Ajá. El sector de Macera pujaba para que el sector de Macera sea de hecho, Macera
iba a ser Claro. quien ocupe el cargo de Videla, Claro. ¿no? En esa junta, ¿no? Entonces, ocurre que entre esas entrevistas y columnas uno va encontrando también, a ver, para que veamos qué tan cercano Sí. al poder era, cuando se hace una reunión bilateral en China, creo que fue año 77 o 66, llevan empresarios argentinos a negociar a China y Agulla va como invitado de esa reunión, ¿no? Esa era una persona que tenía incluso una cierta influencia. Claro, una cosa interesante entonces es que el criterio para considerar quiénes son desaparecidos santacruceños, este hombre fue un protagonista de la vida política institucional Sí. de los 50 y los 60, Sí. termina viviendo en Buenos Aires, residiendo allí, y en el 79 lo asesinan en la vía pública en Ciudad de Buenos Aires, y vos contaste ayer que él tuvo una cena con Suárez Mason, Claro. donde lo marcan, Claro. y muere pocos días después acribillado. Cuentan en algunas entrevistas, si no me acuerdo, es en el libro El Dictador, que este periodista, que nunca me sale el apellido, Bernardo Neustadt. Bernardo ahí Neustadt. está. Neustadt había Sí. compartido esa cena con Suárez Mason, con Agulla, y había sí. otro periodista más. Y ahí se desprenden dos versiones, que cuando se va Mason, Agulla dice la siguiente frase: hemos cenado con un asesino. Y después hay otra versión que también circula en libros que dice que aparentemente cuando Mason baja del ascensor, Agulla empieza a imitar su voz, que tenía una voz media ronca, media particular. Y bueno, todos se reían, ¿viste? El cordobés gracioso, típico de reuniones, digamos. Y dice que en un momento se escucha de nuevo el ascensor, que el ascensor vuelve. Y entra Mason y retira del domicilio de la casa del departamento un arma. Se había olvidado su arma, ¿no? En ese momento la gente andaba muy armada, sobre todo ellos. Y bueno, parece que no tuvo la misma cara de simpatía que cuando se fue. Al parecer por el hueco ese gigante del ascensor, lo habría escuchado o no. Está abierta, digamos, esa teoría. Claro. A los 3 días de esta reunión, una ráfaga de 5 disparos lo asesina en plena calle, él estaba en su vehículo. Y una persona toma la patente del vehículo del cual salieron los disparos y después descubren, y esto lo cuenta uno de sus hijos en una entrevista, porque su hijo es muy conocido, es el publicista Agulla, de Agulla. Ajá, sí. Es el Sí. creador, por ejemplo, de Dicen que soy aburrido y frases así muy conocidas de la política argentina, que ese vehículo respondía a Macera. Respondía a un grupo de operaciones Claro. especiales de Macera. O sea, Entonces, asesinado, líneas internas de la dictadura que se llevaron puesto uno de ellos. claro, entonces era una dictadura que te asesinaba a un Toninetti por militante peronista, te asesinaba a un diputado como era Juan Carlos Rosell de Sí. Santa Cruz, mandato incumplido, y también asesinaba a sus propios socios políticos, como es el caso de Agulla, ¿no? Ricky, en esta labor de investigación que has llevado a cabo, que seguís llevando a cabo, ¿cuál ha sido hasta el momento, por así decirlo, la persona que más costó encontrar datos sobre su ubicación y su destino final, lamentablemente, durante la dictadura? Hay varios casos que están inciertos. Sí. Por ejemplo, yo cuando investigué el caso, bueno, que comentaba recién Leandro, el caso de Inés Magdalena Ugalde, es una persona que nació en Puerto Deseado, vivía en Córdoba, Sí. estudiaba artes, Ajá. sale a la universidad y no se la vuelve a ver nunca más. Y bueno, desaparece en dictadura, no se supo más nada de ella. Hasta el año 2013, cuando se hace el juicio del Centro Clandestino de Detención La Perla, La Perla, ajá. sí, que varios testigos, son 3 o 4, que mencionan a las personas que habían visto a su alrededor. Porque en estos juicios se reconstruían no solo los lugares físicos, sino Sí. quienes más estuvieron, y los familiares ahí iban diciendo, entonces, fulanito, mirá dónde terminó. Y varios la mencionan a ella, en particular. Y todos la recuerdan por los tormentos que sufrió. Todos cuentan que la mayoría de las mujeres de ese centro clandestino fueron violadas. Fueron vejadas, ultrajadas, Sí. torturadas, y con la particularidad de que a un represor que hoy está cumpliendo condena, tuvo la brillante idea de atarla a una camioneta y darle arranque a esa camioneta por los caminos internos de ese centro clandestino. Dice que era tanto el pus y las llagas que tenía en el cuerpo que se estaban pudriendo, que los mismos represores la bañaban. Y aún así, a pesar de estar en ese estado, la seguían llevando a un lugar que le decían el cuartito para usarla sexualmente nuevamente.
O sea, hay cosas que... Perdón la hora de la mañana y Sí, si le interrumpo el eso- desayuno a algún vecino. Y esto pero se revela hay cosas que hay casi que- 40 años después, ¿cierto? Claro. O sea, 2013, casi 40 años después. Ella desapareció, vos lo contabas allá en el 76. Sí. Una piba de Puerto Deseado que se va a estudiar y al día de hoy no se le conoce... A ver, primero, desde ya que nada justifica la detención ilegal y la desaparición y toda la tortura que ella padeció. Digo, por si hiciera falta aclararlo, ¿no? Ujú. Pero no se le conoce militancia política o por qué cayó, ¿no? Por Claro. qué le tocó caer y en uno de los centros de Claro. detención más sanguinarios. Sí, ¿no? claro. Ella tenía- Realmente un nivel de crueldad, absolutamente deshumanizante. Claro, tenía un hermano que militaba. Tenía un hermano que militaba en Buenos Aires y que había sido abatido un tiempo atrás. En un supuesto enfrentamiento Sí. con la policía, pero de estos enfrentamientos, viste, que había en la Sí, dictadura se donde catalogaban de claro, enfrentamiento. donde los únicos heridos eran Sí. los que habían matado, viste. Claro. Después la policía no recibía ningún disparo. Claro. El hermano había muerto un tiempo antes, él sí tenía una militancia, pero Ella está en el listado de los 19 actuales sí, de la sí. Comisión Provincial de la Memoria. Sí. De entre los 19 desaparecidos de Santa Cruz está ella, Inés Ualde. sí. Ayer hablaste de 3 colimbas Sí. que hicieron la colimba en Santa Cruz. También, y que una cosa muy impresionante que vos lo tenés investigado de la cantidad de colimbas que desaparecieron en todo el país. Claro. Cuáles de ellos residían en Santa Cruz en ese momento y están pasados por desertores Sí. o se deben haber ido con una muchachita. Sí. O sea, un Informe, nivel de- ¿no? una cosa muy siniestra, ¿no? Sí, hay un libro de Andrea Amor que lo relata muy bien, que se llama El Escuadrón Perdido, historia de los 190 conscriptos desaparecidos durante la dictadura, que él analiza todos estos casos, los menciona, incluso yo lo detecto en su libro, a este caso, un día que fue a una biblioteca, porque lo contaba también ayer, ¿viste? Yo cuando inicio con esto era estudiante de una universidad, Sí. entonces cada vez que iba a una librería veía algunos libros ahí relacionados a dictadura y me ponía a ojear para ver si encontraba algo. Y me doy con esto, que encuentro, digamos, un nuevo caso, y luego me compro el libro, ¿viste? Lo consigo usado, me acuerdo muy barato, todavía lo tengo ahí en casa. Y él plantea esta tesis, que en todos los casos se repite lo mismo, que también se repite en Santa Cruz. Colimba, conscripto, Sí. desaparecido, a los días dado por desertor, y que a la familia siempre les decían lo mismo. Lo dimos de baja por desertor, búsquenlo, tal vez se fue con una muchacha. Esto se repite incluso en los 3 casos de desaparecidos de Santa Cruz que son conscriptos. El caso de Raúl Orlando Rodríguez, que era un muchacho de Polvorines, que viene a hacer acá la colimba, en una de las licencias patagónicas, que son estas licencias que les daban para visitar a la familia, que a los que venían a Santa Cruz le daban más tiempo que a otros. Él desaparece ahí en Polvorines. Su familia lo ve incluso cuando es secuestrado. Este porque caso hay- acá de Río Gallegos. Sí, hacía la colimba acá en Río Gallegos. Río Gallegos. El caso se da en Polvorines. En Polvorines. Por eso yo lo incluyo, porque yo digo, el Sí, sí. muchacho, digamos, Claro. Estaba tuvo, haciendo la digamos, conscripción. claro. Y tal vez el inicio de todo el hilo conductor de esto tenga que ver con estar realizando el servicio militar acá. Claro, él desapareció, ayer lo comentabas, en el 79 allí en Polvorines. Exactamente. Pero un caso de un colimba, un muchacho que hizo la colimba en Río Gallegos, Juan José Antunes, Sí. él era de la Juventud Guevarista Sí. y también lo hicieron pasar como desertor hasta que, bueno, vos... Sí, y fue buscado en Chile Claro. incluso. El caso de Antunes me pasa lo siguiente. Encuentro el dato, creo que en este libro incluso. Ajá. Lo publico en las redes y al tiempo comenta una persona y dice: mi amigo de la adolescencia, hasta la victoria siempre, te seguimos buscando, creo que algo así era el comentario. La contacto a esta persona, que era Marta Oliveri, una poeta, digamos. Y bueno, y me cuenta, sí, lo conocí, él era muy amigo mío y de mi pareja que tenía en ese momento. Y ahí pude armar un poco del perfil de quién era. Sí. Porque hasta el momento solo se conocía que existían sus 2 padres, que existieron, pero no encontraba ni hijos, ni hermanos, ni nada. Entonces ahí me encuentro con que, bueno, esta persona me relata cómo era Juan José Antunes, que se juntaban a tomar mate, que vivían en un conventillo muy pobre de Palermo, el viejo Palermo, ¿no? De hace 50 años estamos hablando, no el Palermo de hoy. Y que él sabía que había sido desaparecido en el sur. Y que su pareja, que era el amigo de Juan José, también había sido torturado muy ferozmente y que probablemente esa persona no quiera acceder a una entrevista por esas cuestiones, no le gusta rememorar esto. Y también ahí me encuentro con que había una ficha, esto lo conseguí en el archivo de la memoria de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la Nación,
que tienen un archivo donde están todas las denuncias de CONADEP, digamos, y se puede acceder a algunos legajos. Logro acceder y logro tomarle una fotografía a lo que había sido la denuncia de Antúnez, que le había denunciado la madre a su desaparición y a su búsqueda, pero no existía una denuncia formalizada, digamos, claro, ¿no? Era como que había expresado su desaparición, pero no existía una denuncia real. Claro, una cosa que está bueno comentar, está claro que quienes hablan del no fueron 30.000 tan de este tiempo, de los últimos años, está claro que lo hacen a sabiendas de un argumento engañoso. Muchos lo hacen a sabiendas y otros repiten el eslogan, ¿no? Pero es la idea negacionista por la cual relativizar la cantidad real de desaparecidos comprobados, los casi 9.000 de la CONADEP, que es una investigación siempre abierta y bueno, y que discutir eso es engañoso. Saliéndonos de esa argumentación engañosa, vos contabas ayer, y si mal no recuerdo es uno de los casos, que hay personas que no estaban incluso en listados oficiales de desaparecidos. Sí. Por eso el número de desaparecidos es un número siempre abierto. Es decir, que se sigue revelando al día de hoy, entrecruzando información y averiguando. Y vos hablaste, y lo asocio con esto, Ricky, para abrir otra pregunta. Están reconocidos 4 lugares como sitios clandestinos de detención en Gallegos. La comisaría primera, la segunda, el destacamento policial de Hueraique y la U15, es decir, el servicio la unidad penitenciaria 15, la penitenciaría federal. Vos ayer hablaste de un caso, Pedro Llorente, un carpintero que vino a trabajar aquí a Gallegos de Trelew, y años después se conoce que no resistió los golpes en la U15. Sí. Ese es uno de los casos que vos detallaste ayer. ¿Qué podés contextualizar? A mí me llamó la atención de esto, ¿no? Un testimonio que años después dicen, ¿sabes qué? Ese muchacho no resistió a los golpes. Es decir, lo mataron a golpes aquí en la cárcel en pleno centro de Gallegos. Vos viste que la historia... O sea, esto es una historia que se está reconstruyendo continuamente. Y ayer me pasó que después de contar esta historia se me acercó una persona y me dijo, yo soy testigo de esa causa. Yo estuve preso con Llorente. Con Llorente. En la unidad penitenciaria número 15. Yo estuve 5 días, me dijo. Me dieron libertad y él seguía ahí. No sé qué pasó con él. Pero yo vi la detención de él porque me di cuenta que Llorente venía de Trelew, que él en realidad era español, vivía en Trelew y venía a hacer trabajos de carpintería, pero también me dicen que vendía golosinas. No sé si era una especie de vendedor, estos viajeros, ¿viste? Y bueno, y me cuenta esta situación. Yo la versión que tengo de la familia es que a Llorente lo detienen afuera de un hotel, se lo llevan preso junto a otra persona más, que esta persona luego le dan libertad y que Llorente nunca sale de la comisaría y que su entrada incluso no estaba inscrita en la comisaría. Y a los años de que ocurre este hecho, le llega una carta a la familia donde alguien le comentaba, una persona de acá de Río Gallegos, que lo había visto a su detención y que lo habían torturado y lo habían golpeado tanto que no soportó las torturas, dándole a entender a la familia de que habría muerto en la comisaría, en la unidad penitenciaria, digamos, número 15. Digamos que los torturadores pertenecerían al servicio penitenciario. Sí. Y ahí también me cuenta esta otra persona que se me acercó en el día de ayer y con cual estamos en contacto, que en el 2023 lo llamaron a él a declarar porque la causa se empezó a reabrir junto a otras causas. Hay un laburo que está muy bien hecho por parte de la gestión de derechos humanos acá de la provincia que estos últimos años se animó a actuar como un querellante en muchas de las causas de Santa Cruz. Y Astorza, por ejemplo, el conscripto de Puerto Deseado, hay una causa que está abierta, se está llevando a cabo. No sé si en la de Llorente Serrano también están ellos, pero sé que le han podido aportar, digamos, desde el gobierno un poco de velocidad de todas esas causas que estaban dormidas y algunas que ni siquiera tenían un legajo completo. Hago el último eje por mi parte. Juli, estás allí con el micrófono habilitado. Y una cosa muy concreta, bueno, Leo, un oyente del programa, Leo Méndez, dice que ayer te escuchó perplejo en ADOSAC. Y sí, generaba eso, todos los detalles que vos ibas dando, había un nivel de atención, de conocer por primera vez muchas de estas historias ocurridas aquí en Santa Cruz. Sí, me pasó, ¿sabes? Ayer que me tocó hablar después de Milagros Pierini y de Miguel del Pla, que ellos cuentan sus historias en primera persona, porque han vivido la dictadura. Y después que son tremendos oradores los dos. O sea, Miguel debe hablar en asamblea desde los 13 años, una cosa así.
Y después cuando me tocaba a mí, digo, bueno, espero... Estar a la altura. Espero zafar del papel, Claro. directamente. Y aprovecho... Pero en un momento sí me pasó esto Sí. de que miré a la gente y había mucha gente... Conmovida. Sí, viví mucha gente conmovida. Era realmente muy impactante. Sí. La pregunta de Leo es muy concreta. La última de mi parte, chicos. Preguntale a Ricky si tiene conocimiento de alguna investigación durante el gobierno de Alicia Peralta sobre los desaparecidos en nuestra provincia. Bueno, algo acabas de decir al paso que es lo que hace Derechos Humanos como querellante. Sí. Pero lo que a vos te consta, que quieras comentar. Y después sé que hicieron, armaron este archivo de la memoria, que lo arman, si no me equivoco, 2020. Porque también hubo como una especie de ruptura en el 2016-17 cuando llega como secretario de Derechos Humanos Pietra Gala. Ajá. Que ahí se dan dos cosas. Se comienza una búsqueda de los nombres de los desaparecidos de Santa Cruz por parte de la gente de Derechos Humanos, que en ese momento incluso me contactan. Y después que se empieza a marchar por parte del gobierno. Entonces empezaron a hacer como unas marchas, si bien acá ya existía, arman una nueva manifestación por los derechos humanos y por la memoria, con una lógica bastante, tal vez, porteñizada, ¿viste? Esto de la izquierda por allá, nosotros por acá, cuando en Santa Cruz siempre hubo un acto, en Río Gallegos, al menos desde el 84, había un solo acto. Un solo acto, histórico, claro, el histórico. tal cual. Pero bueno, ayer vos participaste en ese contexto, claro, de la Mesa Memoria, Verdad y Justicia. Pero sin embargo es algo que ha ayudado a ponerle cara y rostros y visibilidad. Eso creo que es algo que no hay que negar a muchos de estos casos. Y después sé que en el año 2020 hubo como un trabajo un poco más serio, que si no me equivoco eso lo llevó adelante con mucho énfasis Chiramberro, que hace, digamos, esta búsqueda, pero ya con un formato institucional que acceden a otras fuentes. Ellos, por ejemplo, pueden llegar a acceder a algunas causas que yo no podía, o cuestiones así. Pero hay un trabajo también muy bueno que le ha puesto rostros, le ha puesto historias a todos los... a gran parte de los desaparecidos. Y no digo nunca a todos porque pueden seguir apareciendo datos, ¿no? Precisamente ese pueden seguir apareciendo datos. ¿Hay sospecha, hay, por así decirlo, duda de que pueda haber más desaparecidos en Santa Cruz? Yo no lo descarto, porque también hay muchos, cuando uno analiza los listados de desaparecidos hay mucho dato erróneo. Primero que hay mucha familia que no denunció. De los casos de Santa Cruz hay al menos, de los que yo investigué, al menos 4 o 5 que no están en las listas de CONADEP, sí en la de CELAC, o están en la de CELAC, pero no, digamos como que están en distintos listados y a veces hay nombres que no estaban. Por ejemplo, de los últimos nombres que han aparecido, sé que algunos salían como que su lugar de nacimiento había sido su lugar de detención, o viceversa. Entonces sí, es muy probable de que en todo ese análisis de datos puedan volver a aparecer nuevos casos. Es una búsqueda, hay que ir viendo uno por uno y corroborar datos para ver dónde había nacido, cuál había sido su vida y estas cuestiones, ¿no? La última que te hago de mi parte, Ricky, posibilidad de lo que participaste y expusiste ayer, trasladarlo a otro ámbito, ¿estás abierto a...? Sí, tengo un... digamos, a otro ámbito de acceso, digamos. Sí, no, de comunicar, de difundir. Sí, hay esto. parte, pero está Colegios, bastante... bueno, sí, me invitan muchas escuelas. Incluso el viernes estuve en la escuela número 10, hablando ahí con los chicos del secundario, muy copado, los pibes. Claro, pasa esto de que, por ejemplo, para estas fechas por ahí me llaman mucho. Pero no iba a una escuela hace como 2 años. Mirá. Y resulta que voy y hago la pregunta que hacían siempre en mi escuela, ¿viste? Y que era, ¿alguien tiene algún familiar o algo que haya pasado alguna situación durante la dictadura? Y siempre había algún compañero que levantaba la mano, mi tío fue detenido, ¿viste? Y me pasó de que fui a esta escuela, les pregunté y los pibes no sabían ni qué era. Los pibes no sabían ni a qué me refería. ¿Sabés que esa era la última consulta? Que es cómo hablarle a los más jóvenes. Cómo hablarle a los que son más jóvenes que nosotros. Vos tenés 34, Ricky, y ya te empieza a pasar que te quedan lejos un montón de pibes. Claro, ya no soy joven. Claro, y estamos en este contexto no solo de negacionismo, sino de posverdad, donde, y con la vuelta de tuerca de la IA, que no sabemos dónde termina, pero que es confundir qué es mentira y qué es verdad, es muy difícil de discernir. Sí, bueno, me pasó en esta escuela en particular que también les hablé, les conté parte de lo que conté en la jornada de ayer, con la crudeza que hay que contar algunas cosas.
Y después terminó la charla y sí se acercaron a ver, no te preguntan cuando decís tienen alguna pregunta, no preguntan. Pero cuando terminó la charla, se me acercan varios y me hacen preguntas. Es como que les cuesta obviamente hablar al público como cualquier adolescente, pero sí hubo un interés. Claro. De historias que no conocían, que no sabían que habían sucedido y también que lo ven ellos con la distancia, como cuando nosotros nos hablaban de las huelgas del 21, que más allá de que fue una masacre y todas estas cuestiones que sabemos, pero es algo que ocurrió lejos. Claro. Y a ellos les está sucediendo lo mismo. Entonces Claro. no lo ven por ahí tan palpable como lo estamos viendo nosotros. Y creo que el resolver eso es contarlo con lo crudo que fue. Claro. Con contarle cómo eran las torturas. Y seguir cómo eran hablando, los ¿no? secuestros. Seguir hablando en lo que es el diálogo intergeneracional. Es decir, hablar con los más grandes que nosotros y con los más jóvenes que nosotros, ¿no? Seguir conversando. Sí, y me pasa que compartiendo. parte de mi tesis también fue un análisis de los medios de comunicación. Durante 10 años analicé todas las tapas de Tiempo Sur de La Opinión los 24 de marzo a ver qué era lo que publicaban respecto a los desaparecidos y a la dictadura. Y me encuentro que hasta el 2016-17 ni mencionaban desaparecidos de Santa Cruz. Y fíjate qué avance que hubo, que hoy sacó un suplemento especial, La Opinión Austral, con los rostros de cada uno. Entonces pasamos de no hablar hace 12 años atrás, Claro. a hoy que sea un suplemento especial con cada uno de los rostros. Me parece que ha habido un avance y un reconocimiento también de la historia y de muchos de esos desaparecidos, que algunos eran militantes, otros no eran militantes, otros eran más allegados a la dictadura, pero sin embargo han sido todos víctimas igual, ¿no? Bueno, y vos tuviste mucho que ver con eso. Para decirlo con toda justicia, en 2013 vos arrancaste con una inquietud así muy personal y por tu expertise profesional y como estudiante de periodismo entonces, bueno, empezar a investigar y seguir investigando. Ricky, es un gustazo que hayas venido a conversar hoy con nosotros y a compartir todo tu conocimiento. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación y bueno, gracias por hacer estos programas así especiales que motivados, digamos, por la memoria, la verdad, por la justicia, que ayudan a que llegue a un montón de casas las voces de mucha gente que muchas veces no se conoce, historias que muchas veces no se conocen. Y bueno, como les había dicho hace un rato, era un programa que quería escuchar y bueno, hoy tuve la suerte de escucharlo desde acá adentro, así que para mí es un golazo hoy. Ricky Villagra es a quien ustedes escuchan y ven en YouTube. Estamos yendo nosotros al acto ahora en breve, de modo que compartimos, estimado Brian Álvarez, lo que quieras poner en el aire en este cierre. Regresa Juli a la mesa y hacemos el cierre de este especial a 50 años del último golpe militar en Argentina. Ella es menor, él es normal.
Ok, estamos al aire en el cierre, no se me había cerrado este micrófono, me parece. Concluyendo esta propuesta especial de martes 24 de marzo, en este caso a 50 años del golpe cívico-militar eclesiástico que justamente instauró el terror en nuestro país desde 1976 y que sigue todavía con huellas, con heridas vivas en nuestro día a día, en nuestro presente. Bien vale la pena la charla con Ricky Villagra, un joven de nuestra ciudad, profesional, además que ha desarrollado una investigación que es precedente incluso a las oficiales, ¿no? En nuestra provincia, y que fue de alguna manera la pregunta que él se hizo en la secundaria, el puntapié inicial para, bueno, la búsqueda de la memoria y de la verdad de más de una decena de santacruceños por adopción o por nacimiento que justamente desaparecieron en ese periodo. Un comentario breve de algo que dijo Ricky, que un hombre se le acercó a hablar cuando él contó el caso del hombre que murió en la U15, que no resistió los golpes, el carpintero, Pedro Llorente. No voy a decir su nombre y apellido porque él lo ha mantenido con mucha reserva, pero es un hombre que ha atestiguado en sede judicial en los últimos años y que ayer se acercó a conversar con Ricky. Lo conozco, voy a decir su nombre de pila nada más, Daniel. Y él fue torturado y pudo contarlo en los últimos años. Y por eso es siempre un número abierto. Fuera de la discusión engañosa del no fueron 30.000, que está entrampada y en verdad esconde el negacionismo, o es eso, ¿no? Es la cara del negacionismo, es la pantalla del negacionismo, es justamente un número abierto porque hay tres que se siguen peleando. En este caso, en sede judicial. Ese hombre que se acercó a charlar ayer con Ricky y que fue a esta actividad, él fue torturado y pudo contarlo a duras penas incluso en los últimos años, 4 o 5 años. Fíjense ustedes el tiempo que ha pasado, ¿cierto? Estamos hablando, esto ocurrió en el segundo o tercer año de la dictadura, es decir, han pasado... 79, una cosa así. Bueno, quería referenciarlo porque viene a cuento de lo que él comentaba de cómo se siguen sabiendo cosas y hay que tener el oído atento y seguir investigando. ¿Sabes qué me acordaba? De personas que fueron torturadas, del dolor, de muchas veces lo que ha costado dar ese, volver a dar o a revivir mediante testimonio lo doloroso de esa situación. En Daniel Lati, un periodista Daniel Lati, fallecido, él fue torturado, estuvo secuestrado. En Entre Ríos. Él era de Basavilbaso. De Basavilbaso, sí. Así es. Y le costaba, de hecho no hablaba o mencionaba muy poco lo acontecido, ¿no? Heridas abiertas, que de hecho siguen develándose, ¿no? Siguen conociéndose, y por eso es importante para nosotros poder estar acá hoy y hablar específicamente de esto que sucede, para que en la reversión de los hechos que pretende realizarse no nos convenzan de que por algo pasó. De que era necesario. Algo habrán hecho. Algo habrán hecho, exactamente. De que el no te metas busca justamente impunidad, sobre todo para el que lo está enunciando, sobre todo. Y que el encuentro, la búsqueda de soluciones colectivas a los males que nos aquejan hace tanto tiempo no puede ser la razón para que nos detengan, nos torturen, nos desaparezcan, nos maten, ni ayer, ni hoy, ni nunca, nunca más. Mañana vamos a comentar algunas cosas que hoy nos quedaron en el tintero. Agradecemos al Colegio de Abogados que nos acercó su comunicado de 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Mañana que recuperamos nuestra grilla habitual de noticias, es decir, con otros temas de la agenda, vamos a estar repasando eso. Y en la actividad del gobierno de la provincia, que habíamos adelantado más temprano, hoy empieza a las 18 horas. Sí. Acto en Río Gallegos, el 24M en Santa Cruz, Tierra con Memoria, en este caso la actividad del gobierno de la provincia de Santa Cruz, que será la última en la grilla de actividades institucionales y de distintos sectores del día de la fecha. Es a las 18 horas en el Centro Cultural.
De esta manera vamos poniendo un cierre a esta edición. Nosotros nos dirigiremos hacia el acto, al menos Lea, yo, Sandro, bueno, y ahí está la people que ha llegado también con mate y pancarta. Es un ejercicio permanente el que debe hacerse para justamente que la memoria sea un músculo activo en nuestra sociedad y justamente un salvoconducto para evitar aquellos males que ya hemos atravesado y de los cuales, bueno, hubo sufrimiento que de alguna manera pretendió ser enseñanza o aprendizaje. Todo ello como generaciones que tratan de corresponder a esa historia desde nuestra Santa Cruz. Es que justamente nos convocamos aquí en el aire de la radio para hablar de estos temas. Lea, el cierre para vos también, Héctor. Lo hemos dicho, creo, todo lo que venimos pensando en estas 2 horas de aire. Seguir haciendo memoria, y a mí me preocupa muchísimo cómo seguir hablando con quienes son más jóvenes que nosotros, que a esta altura de la vida son un montón, digamos, porque van pasando los años. Y hay que seguir conversando, y hay que seguir conversando en búsqueda de la verdad. La verdad como ese horizonte que hay que tratar de alcanzar siempre. Aunque parezca cursi decirlo de esa manera, el ejercicio del periodismo creo que debe perseguir ese objetivo. La verdad es eso que está en el horizonte y que de buena fe hay que tratar de alcanzar. En medio de las zancadillas y las discusiones engañosas, tratar de seguir buscando esa verdad y de compartirla con quienes son más jóvenes que nosotros también. En memoria, sí. No. Adelante. Como reflexión final, cabe recalcar lo que ya hemos mencionado a lo largo o en el inicio de este programa especial. Pueblo que se olvida de su historia o no hace uso de la memoria colectiva y ciudadana, está condenado a sufrir el olvido, o a que las generaciones más jóvenes, las nuevas generaciones, olviden y tengan una especie de amnesia respecto al pasado. Muchas veces se dice que volver al pasado o rememorar el pasado no es bueno, pero en este caso, por más que sea doloroso ese pasado, siempre es bueno para la construcción colectiva y para el fortalecimiento de un país a través de su sistema democrático, ¿no? Sandro. Un gusto participar de este especial y volvamos un poco a pensar las cosas que sucedieron acá en Santa Cruz. Creo que es importante el trabajo que hizo Ricky, que hacen demás profesionales, en ver qué pasó acá, indagar un poco, pensar, hablar y involucrarnos y tratar que si no sos de una persona que te gusta... que tal vez no vayas a ninguna de las actividades que hoy hay muchas, mirá una película, escuchá una canción, revé el programa, está en YouTube, está colgado. Hay personas, somos santacruceños, entiendo lo que no les gusta afrontar el frío y demás, pero traten de hacer ese proceso de pensamiento, de reflexión, que son momentos en donde por ahí no se presta para eso, y justamente es feriado para pensar y reflexionar. Si es que no te vas a alguna actividad, mirate una peli, escucha una canción, escucha un disco, que vale la pena. Desde Radio Nuevo Día les agradecemos a quienes nos eligieron para justamente este martes. El encuentro, la comunidad, el recuerdo justamente está allí en lo colectivo y es hacia donde nos vamos y es lo que pretendieron impedir. Esta es nuestra historia, o parte de la misma, de la cual queremos aprender, queremos reivindicar en parte cierta parte de esa historia y obviamente no olvidar aquella que algunos pretenden que lo hagamos. Ha sido un especial, 50 años que seguimos diciendo nunca más. No vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos. No vas
a entender. Clásico, individualista, decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Deciles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en